Bueno, esta conferencia virtual, con mucho gusto para cada uno de ustedes, señores participantes, el enfoque integrado de la gestión de bienes muebles patrimoniales de las entidades del sector público y también con tendencia al cierre contable y patrimonial del ejercicio fiscal 2020. Entonces, antes de empezar con lo que es el enfoque integrado, tenemos que saber definir de dónde sale esto, ¿no? El enfoque integrado. Mayormente se debe asociarse al concepto de integración. Se denomina como el acto de unir, incorporar y entrelazar partes para que forme parte de un todo. Entonces, la integración es denominado como un principio. Se coordina y coopera de manera continua y permanente. Se evita la duplicidad y superposición de funciones, se ejerce con imparcialidad y neutralidad, se debe regular aspectos de manera articulada, evitando la sobreregulación normativa. Señores, este principio de integración, ustedes verán mayormente en la aprobación de los sistemas nacionales, sea Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema Nacional de Tesorería, se han aprobado y se han elaborado en base a este principio de integración. Como nuestro tema tiene relevancia o referencia al aspecto de los bienes muebles patrimoniales, vamos a enfocarnos a su sistema primeramente, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyo ente rector es la Dirección General de Abastecimiento. Para estudiar este Sistema Nacional de Abastecimiento, nos indican que es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, orientadas al logro de los resultados con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. ¿Ya? Ustedes verán acá unos engranajes, ¿no es cierto? Estos engranajes representan la cadena de abastecimiento público. Entonces, esta cadena va a servir, ¿no es cierto?, para la provisión de bienes, servicios y obras, con la finalidad de qué? De hacer, ¿no es cierto?, un buen empleo de los recursos públicos. Entonces, este sistema, ¿no es cierto?, está enfocado bajo el principio de integración, ¿ya? Incluso hay dos tipos de integración, ¿ya? La integración intersistémica y la integración intrasistémica, ¿ya? Entonces vamos a pasar con la integración intersistémica. Este concepto mayormente lo vamos a ver en el capítulo 3 del decreto legislativo 1439, el artículo 10, numeral 10.1. ¿Qué dice, no, respecto a la integración intersistémica? El Sistema Nacional de Abastecimiento, a través de su ente rector, mantiene coordinación e interrelación con los sistemas administrativos del sector público para el cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada coherencia normativa y administrativa. Y ustedes verán, acá en esta figura, ¿no es cierto?, tenemos lo que son los sistemas administrativos, ¿no es cierto? Los sistemas administrativos, que son, ¿no es cierto?, 11 sistemas administrativos. Entonces, nosotros lo hemos ubicado, ¿no es cierto?, el sistema administrativo de abastecimiento, ¿no es cierto?, como un pilar, ¿no? Como un pilar dentro del desarrollo de la integración intersistémica. ¿Qué quiere decir? Este sistema de abastecimiento tiene que trabajar de la par con contabilidad, con endeudamiento público, tesorería, presupuesto público, gestión de recursos humanos, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado y con lo que es, ¿no es cierto?, el sistema de modernización de la gestión pública. A su vez, sus entes rectores, ¿no?, de cada sistema administrativo. Tanto lo que es el presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad y abastecimiento conforman
parte del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos entes rectores mayormente son, ¿no es cierto?, las direcciones generales. Estos 11 sistemas administrativos se sustentan en la ley número 2958, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 46. A su vez, el Sistema Nacional de Abastecimiento interactúa con los demás conformantes de la administración financiera del sector público a través de las actividades en que participa. ¿Y quiénes conforman ¿no es cierto?, la administración financiera del sector público? Nos dice el decreto legislativo 1436, ¿no es cierto?, que crea el marco de la administración financiera del sector público. Son estos sistemas que conforman la administración financiera del sector público. Tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto Público, cuyo ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público. Tenemos la Dirección General, ¿no es cierto?, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no?, con su sistema. Tenemos acá el Sistema Nacional de Contabilidad, cuyo ente rector es la Dirección General de Contabilidad Pública. Tenemos lo que es la gestión fiscal de los recursos humanos, cuyo ente rector es la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Tenemos acá en el medio lo que es, ¿no es cierto?, la DGA, que es la Dirección General de Abastecimiento, cuyo ente rector es del Sistema Nacional de Abastecimiento. También tenemos dos sistemas, ¿no? El Sistema Nacional de Tesorería, tanto el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, cuyo ente rector es la Dirección General del Tesoro Público. Entonces, estimados participantes, en este lienzo que ustedes ahorita están observando, ¿no es cierto?, es el lienzo de la integración intersistémica. ¿Qué quiere decir? Cada sistema tiene que trabajar de manera coordinada. No puede haber, ¿no es cierto?, duplicidad de funciones, ¿no es cierto? Tiene que haber coordinación, integridad, neutralidad. Vamos a trabajar el Sistema Nacional de Abastecimiento juntamente con el Sistema Nacional de Contabilidad, que ambos deben trabajar de la par, ¿no es cierto?, para hacer primeramente un buen cierre financiero y patrimonial, y así también desarrollar unas actas de conciliación, ¿no?, tanto patrimonio contable. Ahora nos pasamos a la parte de la integración intrasistémica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? La integración intrasistémica y es algo interno ya de un sistema nacional, ¿no? Cómo desarrolla sus procesos, sus procedimientos. ¿Y qué es la integración intrasistémica? ¿No es cierto? Es mayormente enfocado a la cadena de abastecimiento público, ¿ya? Y la cadena de abastecimiento público tiene tres fases, ¿ya? La programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. La programación multianual de bienes, servicios y obras tiene, a su vez, unas dos etapas. Se hace el planeamiento integrado y la programación. Y su producto de acá es el cuadro multianual de necesidades. A su vez, tenemos lo que es acá, ¿no es cierto?, la gestión de adquisiciones. Sus etapas es la contratación, el registro y la gestión de contratos, ¿ya? Y tenemos acá la administración de bienes, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de bienes? ¿No es cierto? Bienes muebles y bienes inmuebles, ¿ya? Respecto a los bienes muebles, se va a desarrollar las etapas de almacenamiento, distribución, mantenimiento, inventario, disposición final. Ahora, respecto a los inmuebles, va a desarrollar la cartera inmobiliaria pública, la distribución, el mantenimiento, la disposición final y la inscripción registral, ¿no? Que son dos tipos de bienes que hacen parte, ¿no es cierto?, de la administración de bienes en la cadena de abastecimiento público. Entonces, para dar un ejemplo respecto a esta cadena de abastecimiento público, ¿cómo empieza, no? Mayormente ustedes en vuestras entidades
han observado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el ingreso de los bienes, ¿no es cierto?, a la entidad. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, acá en la administración de bienes, una laptop, ¿no? Que está agarrando acá, ¿no? En el área de la administración de bienes, ¿no? Una laptop. Entonces, la laptop, ¿no es cierto? Para que forme parte de la cadena de abastecimiento público, ¿no es cierto? Tiene que tener una trazabilidad, ¿ya? ¿En qué consiste la trazabilidad? ¿Qué quiere decir, ¿no es cierto? Desde dónde se planea comprar hasta su disposición final, ¿ya? En otras palabras, ¿no es cierto? Todo bien que va a ingresar al patrimonio de la entidad tiene que ser primeramente planeado, ¿no es cierto? A su vez va a ser utilizado, disfrutado, ¿no es cierto?, por las entidades y al final, ¿no es cierto?, ¿dónde va a parar? A una disposición final, a una donación, a una transferencia, ¿no? Si nosotros desarrollamos la trazabilidad, ¿no es cierto?, del ingreso de esta laptop, ¿no es cierto?, a la entidad, primeramente, en nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no es cierto?, se indicará como una necesidad, ¿no?, que se requiere laptops, ¿no es cierto?, en la entidad. Ahora, una vez que está esto programado, ¿no es cierto?, la gestión de adquisiciones, mayormente los operadores logísticos, de acuerdo a este cuadro multianual de necesidades, ejecutarán, pues, ¿no?, lo que es la contratación, indicando los procesos de selección, qué tipo de procesos de selección ¿no es cierto?, van a llevar con la finalidad de adquirir la laptop, ¿no? Harán las cotizaciones, las convocatorias, etcétera, ¿no? Y a su vez, ¿no es cierto?, una vez adquirida esta, indicará, ¿no?, su registro, o sea, dónde se va a registrar, ¿no?, estos bienes, si van a ser bienes, por ejemplo, para ingreso al patrimonio de la entidad, o van a ser bienes, por ejemplo, que van a ser de repente para apoyo comunitario, para apoyo social, o para donaciones, ¿no?, etcétera. Y a su vez la gestión de contratos que indica, ¿no es cierto?, mayormente los plazos, ¿no?, los plazos de vencimiento y la aplicación de las penalidades, ¿no?, que mayormente acá opera la oficina de logística. Ahora, la tarea importante es acá la administración de bienes, ¿no? Acá van a estar mayormente los gestores en control patrimonial, ¿no?, el responsable de almacén, ¿no?, el responsable de mantenimiento, servicios generales, etcétera. Entonces, una vez que se hace el procedimiento de selección, ¿no es cierto?, se convoca la laptop, ingresa, ¿no es cierto?, se da al área de almacén para su internamiento de esta, para que se haga de repente su revisión, para que se dé su conformidad y a su vez patrimonio procederá de repente a la incorporación de un código patrimonial, ¿no? En la que desarrollará el almacenamiento, luego hará su distribución y ya cuando pase ya su etapa, por ejemplo, de garantía, hará pues un mantenimiento y cada periodo hará pues un inventario de este bien, ¿no? Cada periodo será el inventario del bien que está ingresando, que es la laptop, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta laptop ya no se utiliza en la entidad? Hará pues una disposición. ¿Qué quiere decir? Hará pues una donación, ¿no es cierto? Una donación de este bien, ¿no? Para su mejor uso y aprovechamiento de esta, ¿no? Vamos a, también en esta lámina que les presento, vamos a diferenciar, ¿no es cierto? Eh, Como ente rector de la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, ¿qué tipo de bienes, ¿no? ¿Qué tipo de bienes tiene rectoría, ¿no? Los bienes inmuebles y los bienes muebles, como en la anterior lámina la han observado, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de bienes inmuebles son estas? ¿No es cierto? Nos dice que el decreto legislativo 1439 nos indica que va a estar conformado mediante los actos de adquisición de terrenos que son provenientes de fondos públicos, así como también por donaciones. Ahora, respecto a lo que son a las edificaciones, ¿no es cierto? Estos van a estar bajo la administración de las entidades, sean sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de bienes inmuebles,
mayormente nos vamos a enfocar a los terrenos y a edificaciones, ya en terrenos que nosotros adquirimos con fondos públicos, con nuestro presupuesto de la entidad, ¿ya? O también de aquellos que recibimos en materia de donación, ¿no? Puede ser de una entidad pública o puede ser de una entidad privada, ¿no? Una donación. Ahora, en edificaciones podemos hablar acá respecto, ¿no? A lo que es, ¿no es cierto? A las construcciones, al costo de construcción de las edificaciones, a los costos posteriores. Ahora, ¿qué tipo de bienes muebles, ¿no es cierto? Tiene rectoría la Dirección General de Abastecimiento. Va a tener rectoría en los bienes patrimoniales, llamadas o denominadas también bienes catalogables, que están dentro del Catálogo Nacional de los Bienes del Estado. Y está comprendida por qué, ¿no es cierto? Estos tipos de bienes como activos fijos y como bienes no depreciables. Cuando decimos activos fijos, cuando son mayor a un cuarto de la, ¿no es cierto? UIT. Ahora, cuando son iguales y menores a un cuarto de la UIT, bienes no depreciables, ¿ya? A su vez, va a tener también rectoría respecto a bienes muebles en los intangibles, señores, ¿ya? Tal lo que son software y licencias. Y también va a tener la rectoría en lo que son, ¿no? Las existencias, que son aquellos suministros, accesorios, bienes fungibles. Ahora, les presento otra lámina para indicar a qué se va a diferenciar, ¿no? Porque mayormente hoy en día escuchamos en su mayoría de los gestores en control patrimonial que indican que la SBN solamente va a tener rectoría en bienes inmuebles y la DGA va a tener rectoría en bienes muebles. No es muy cierto, ¿no? Entonces, para ello, nosotros tenemos que saber ahora diferenciar. Ahora, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no es cierto? Su rectoría va a tener en lo que son los predios, ¿ya? ¿Qué tipos de predios? Predios de dominio público y predios de dominio privado, ¿ya? Aquellos predios de dominio público, ¿se entiende de qué? Que van a ser destinados al uso público. ¿Qué comprenden, ¿no es cierto? Playas, plazas, caminos, islas, infraestructura vial, parques, vías férreas, ¿ya? Ahora, también va a tener lo que es, ¿no es cierto?, como bienes de dominio público, soporte para aquellos predios que tengan soporte para la prestación de servicio público, conformado por los aportes reglamentarios, escuelas, hospitales, estadios, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios y aeropuertos, ¿ya? Ahora, ¿qué son aquellos predios de dominio privado? Entonces, aquellos bienes de dominio privado, ¿no es cierto? Se entiende que no son destinados al uso público ni afectados a algún servicio público. En su mayoría son aquellos predios, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no es cierto?, del Estado destinados a una renta, ¿no?, a un alquiler, o aquellos predios hipotecados, ¿ya? Entonces, estas dos láminas les presento ya para que mayormente tengan conocimiento en qué saber diferenciar, ¿no? Dirección General de Abastecimiento va a tener rectoría en qué? Bienes muebles e inmuebles, ¿no? De acuerdo a sus directivas. Ahora, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, la SBN, va a tener rectoría en qué? En bienes estatales. ¿Cuáles son esos bienes estatales? Los predios estatales, sean de dominio público, sean de dominio privado. Ahora nos vamos a sentar a tallar qué es la gestión de bienes muebles patrimoniales, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esto, no? La gestión de bienes muebles patrimoniales, bajo el enfoque de integración intersistémica, ¿qué quiere decir, no es cierto? Van a interactuar, ¿no es cierto? Dos sistemas. En este caso, le hemos puesto la administración de bienes, ¿no es cierto? Va a estar desarrollado por el Sistema Nacional de Abastecimiento y por el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿ya? El Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyo ente rector es la DGA,
que es aprobado por el Decreto Legislativo 1439, y el Sistema Nacional de Contabilidad, cuyo ente rector es la Dirección General de Contabilidad Pública, aprobado con Decreto Legislativo 1438, ¿no es cierto? Son estos dos sistemas que ustedes habrán visto que tienen mayor referencia o relevancia en lo que es en la administración de los bienes muebles. Por ejemplo, cuando hablamos en el Sistema Nacional de Contabilidad, la administración de los bienes muebles los vamos a conocer, ¿no es cierto? Mayormente en lo que es, ¿no es cierto?, a las propiedades, planta y equipo. Si trabajamos bajo este enfoque de integración intersistémica, la administración de los bienes muebles, vamos a llegar a realizar una buena conciliación patrimonio contable, ¿ya? Conociendo que el marco legal, ¿no es cierto?, que sustenta el Sistema Nacional de Abastecimiento en la administración de bienes muebles y las políticas contables en la administración de bienes muebles, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional de Contabilidad. Por ejemplo, ven acá una relación de normas directivas respecto a la gestión de bienes muebles patrimoniales. Los voy a explicar. Lo que está resaltado, señores, con naranja, son estas resoluciones directivas del anterior ente rector, que era el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que aún viene aplicando, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Abastecimiento, hasta que el Sistema Nacional de Abastecimiento elabore sus propias directivas. Por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo número 007-2008-Vivienda, refiere a bienes muebles y a bienes inmuebles. En bienes muebles nos da a conocer lo que es, ¿no?, la rectoría en el tratamiento de bienes muebles, ¿no?, respecto al inventario, actos de disposición, ¿no es cierto?, de los bienes, actos de administración de los bienes muebles, que a la fecha ahorita está vigente esto, vigente, ¿ya? Tenemos lo que es acá la resolución número 158-97-SBN, que esta resolución crea el Catálogo Nacional de los Bienes Muebles del Estado, y su directiva número 01-97, en que esta directiva indica cómo se incorpora, ¿no es cierto?, una denominación de un bien para que sea patrimonial, en otras palabras, para que sea inventariable. Tenemos lo que es la directiva 001-2015/SBN, que es la directiva, los procedimientos de gestión de bienes muebles del Estado. A su vez, esta directiva tiene dos resoluciones, ¿ya? La resolución 84-2017, que con esta resolución se amplía, ¿no es cierto?, lo que es el saneamiento de bienes sobrantes y faltantes, ¿ya? Anteriormente esta directiva, ¿no es cierto?, en el 2015, cuando ha sido aprobada, indicaba que el saneamiento de bienes sobrantes y faltantes era por 2 años. Entonces, al llegar al 2017 ya culminaba ya, ¿no?, su procedimiento, pero con esta resolución indica que el saneamiento de los bienes sobrantes y faltantes procederán de un inventario patrimonial y estas van a tener un plazo de manera indeterminada, ya no hay un plazo. Mayormente esta resolución refiere a esto. La resolución 084-2018, eso refiere, ¿no es cierto?, a lo que es a la presentación de todos los actos, sea baja, alta, actos de adquisición, administración, disposición, su registro en el SINAVID, en el módulo bienes muebles. ¿Qué quiere decir? Que ya no tendrán que ser presentadas de manera documental, tendrán que ser presentadas en la plataforma del SINAVID, con el número de registro de la resolución, que todavía el Sistema Nacional de Abastecimiento está trabajando, ¿no?, con estas directivas, que ahorita lo estamos viendo. Cuando ya este Sistema Nacional, ¿no?, apruebe sus propias directivas, estará, pues, ¿no?, eliminando cada una de estas, ¿no?, ya con la rectoría que tiene. Ahora, tenemos esta ley 30.909 que modifica la ley 27.995. Esta ley mayormente refiere a la asignación de bienes dados de baja por las entidades del sector público en beneficio a entidades educativas de extrema pobreza.
Lo que está con blanco son ahorita, las normas y directivas que ahorita ya son propias y que están vigentes por parte de este Sistema Nacional de Abastecimiento. Por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo, que es 217, que es su reglamento de este decreto legislativo, ¿no? En la que enfoca lo que es la cadena de abastecimiento público, que ya les había explicado. Ahora, tenemos dos directivas. La directiva 001-2020, esto refiere, ¿no es cierto?, a los procedimientos de gestión de bienes, ¿no es cierto?, en calidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Regula primeramente la baja, la donación y luego su registro en el SINAVID. ¿Y a quiénes van a ser donados? A los sistemas de manejo RAE. Tenemos la directiva 002-2020- Economía y Finanzas, slash 54.01. Esta directiva prueba los lineamientos de asignación, entrega, recepción de bienes a servidores públicos para trabajo remoto. Esta resolución directoral número 011-2020, esta crea, ¿no?, la versión 20 del Catálogo Nacional de los Bienes del Estado, en la cual se crean 36 nuevos tipos de bienes en el ejercicio 2020. Ahora, el Decreto Supremo número 344-2020, ¿no es cierto? Ya tendrán conocimiento. Ese Decreto Supremo modifica, ¿no?, y amplía, ¿no?, la presentación del inventario patrimonial, ¿no?, al 31 de mayo del 2021. Inventario patrimonial del ejercicio 2020. Entonces, todas estas normas deben ser puestas en conocimiento los que estamos inmersos en el Sistema Nacional de Abastecimiento. A su vez, en base a un trabajo de integración intersistémica, tenemos al Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no es cierto? El Sistema Nacional de Contabilidad en la administración de bienes muebles también debemos conocer. Por ejemplo, tenemos que conocer el texto único ordenado del Plan Contable Gubernamental, que el registro de los bienes muebles patrimoniales, ¿no?, se van a realizar en unas cuentas contables, ya sea en la 1503, que es vehículos, maquinarias y otros, que quiere decir aquellos bienes, ¿no es cierto?, con umbral de reconocimiento mayor a un cuarto de la UIT, ¿no es cierto?, serán contabilizados como activos. Aquellos bienes que no superan un cuarto de la UIT vigente serán considerados como bienes no depreciables. A su vez tenemos el TUO de la directiva número 005-2016- Economía y Finanzas, el A5101. Refiere esto a la metodología de reconocimiento, registro, medición y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades del sector público y así como de las entidades no gubernamentales que administran recursos públicos. También tenemos, ¿no es cierto?, la resolución número 010-2018 de Economía y Finanzas, que esta aprueba las normas internacionales de contabilidad del sector público, en la cual son 35 normas internacionales de contabilidad, que también el área de patrimonio tiene que también tener conocimiento de esto, ¿no? Por ejemplo, denominamos, ¿qué NICs tendría que conocer, ¿no? Por ejemplo, la NIC 17, que es, ¿no?, propiedad, planta y equipo. Incluso a base de esa NIC 17 se ha elaborado, por ejemplo, esta directiva número 005-2016, la 31, que es activos intangibles, la NIC 12, por ejemplo, que son los inventarios. Ahora, tenemos la directiva número 003-2020 de Economía y Finanzas, que es, ¿no es cierto?, esta directiva respecto a las normas de preparación y presentación de la información financiera presupuestal del ejercicio 2020, ya, de las entidades del sector público en este webinar para su mejor aclaración y comprensión. A los participantes que han solicitado su certificación de este webinar, se les está dando todo este material, ¿no? La presentación de las diapositivas, así como todas estas normas que están ahorita
vigentes, ¿no? Actualizadas. Esa es la integración intersistémica. Y ahora, ¿cómo es la integración intrasistémica, ¿no es cierto?, de la gestión de bienes muebles patrimoniales? Esta presentación ha sido elaborada en base a la Directiva 001-2015/SBN, los procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales, y también en referencia a este Decreto Supremo número 217 y a la Directiva 1/2020, Directiva 002/2020, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza, no es cierto?, la disposición final de la administración de los bienes muebles en una entidad. Primeramente empieza, pues, ¿no?, mediante actos de registro. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? La revisión de la catalogación. ¿Qué quiere decir, no? Si el ingreso de un bien al patrimonio de la entidad tendrá que ser reconocido mediante un catálogo. ¿Qué quiere decir, no? Que va a ser parte del patrimonio, va a ser inventariable, ¿no? Ahora, si no está dentro del catálogo, se le considera, ¿no?, como no inventariable, que es como suministro, ¿ya? A su vez, una vez ingresada, ¿no?, el bien, ¿no es cierto?, en la entidad tendrá que desarrollar lo que es su codificación, así como también lo que es el control mismo de los bienes. ¿Y qué procedimientos aplicamos en control, no? Los procedimientos que aplicamos en control son, pues, ¿no?, las asignaciones, los desplazamientos, las devoluciones, los internamientos, los bienes en custodia, etcétera. Ahora, respecto a lo que es acá, también hablamos respecto a lo que es a la eliminación. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de eliminación, refiere, ¿no es cierto?, cuando de repente hay duplicidad, ¿no es cierto?, duplicidad de códigos en la entidad, ¿ya? O de repente errores en registro de bienes, ¿no?, que no han debido ingresarse en el SINAVID, ¿no? Entonces procedes a qué? A realizar la eliminación. Ahora, ¿cuándo aplicamos la recodificación? La recodificación aplicamos cuando, por ejemplo, en nuestra entidad hicieron un desorden, pues, ¿no?, en el proceso de inventario, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta recodificación, una entidad lo puede solicitar al ente rector para poder asignar nuevos códigos, ¿no? Para empezar desde cero, ¿no? Eso significa la recodificación, ¿no? Eso tiene que ser previa opinión favorable del ente rector, que es la DGA. Ahora, en eliminación, ¿cómo procedería? La eliminación procedería sea por duplicidad de códigos, por error de registro, bienes de repente que no debieron ser ingresados, ¿no es cierto?, en el SINAVID. Estos se sustentarán con un informe técnico, la aprobación de una resolución y su registro en el SINAVID de módulo bienes muebles. Entonces, a su vez, a este sistema, ¿no es cierto?, tenemos los actos de adquisición, ya mayormente lo que son las adiciones, la que le llaman, ¿no? ¿Cómo ingresan los bienes a la entidad? Vienen por, ¿no es cierto?, por compras propiamente del Estado, ¿no? La que le llamamos las compras desarrolladas mediante órdenes de compra, ¿no? Mediante procedimientos de selección. A su vez, actos de adquisición mediante incorporación, mediante una aceptación de donación, mediante saneamiento de sobrantes, mediante saneamiento de vehículos, mediante reposición de bienes, mediante permuta de bienes. Ahora, también ingresan a la entidad mediante alta de bienes, ya sea por resolución, por fabricación de bienes, por reproducción de semovientes. También tenemos lo que es al alta automática, mediante disposición legal, disposición judicial, disposición arbitral. Entonces, acá ponemos lo que son las adiciones, el ingreso de los bienes al patrimonio de una entidad. Ahora, ¿cómo salen los bienes, no? ¿Cómo se retiran los bienes? ¿Se retiran mediante qué? Mediante baja de bienes, mediante exclusión de bienes. Ya como momento de poder repasar, ¿no es cierto?, ¿bajo qué causales damos de baja los bienes del Estado? Damos mediante un estado de excedencia, obsolescencia técnica, reposición
reembolso, mantenimiento, reparación onerosa, RAE, chatarra, pérdida, robo, hurto, destrucción accidental, siniestro y finalmente mediante saneamiento de bien faltante. Estas son las causales para dar de baja, para poder retirar bienes del patrimonio de la entidad. Ahora, ¿cuándo procede, señores, la exclusión de bienes? La exclusión de bienes es que no han debido ser inventariables, ¿no? ¿Qué quiere decir? O aquellos tantos ya reunidos ya no deberían ser bienes inventariables en la entidad. Por ese motivo tendría que aplicarse la exclusión de bien. Ahora, por ejemplo, las carpas, también puede ser aquellos bienes, por ejemplo, que están en vuestra entidad todavía indicando un octavo de la UIT o un cuarto de la UIT, ¿no? Un tacho metálico, ¿no? En el catálogo ustedes pueden encontrar tacho metálico, un cuarto de la UIT, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, no? Si, por ejemplo, el valor de ese tacho metálico en tu entidad es 500 soles y tú lo has inventariado, le has puesto su etiqueta, ¿no es cierto? Y le has puesto tacho metálico un cuarto, ¿qué quiere decir? No procedería, pues. ¿Por qué? Porque su valor, su costo de adquisición no es pues mayor a un cuarto de la UIT. Entonces, ¿qué quiere decir? Tendría que hacer la exclusión de los bienes. Entonces, tanto las adiciones como las restas, ¿no es cierto?, que son las bajas, todo ello se lleva, ¿no es cierto?, en el SINAVID. Y así, a su vez también, ¿no es cierto?, en el SIGA, en el módulo patrimonio, ¿no? Que hoy en día ya entidades ya están ya implementando, ya están registrando, ¿no?, sus bienes. Entonces, y la pregunta es acá, ¿no? Para pasar a estas dos etapas, previo a que, ¿no es cierto?, celebramos actos de administración. Celebramos previo a que de repente tenemos bienes que están de repente disponibles, ¿no? Para que sean utilizados. Tenemos de repente en calidad de excedente y queremos dar su mejor aprovechamiento de estos bienes, ¿no es cierto? Celebramos actos de administración. El primer acto sería una afectación en uso, una cesión en uso, arrendamiento, ¿ya? Es una calidad de préstamo. La afectación en uso se celebra entre dos entidades del sector público, ¿ya? Su periodo es por 2 años, ¿ya? Y se puede celebrar por un tiempo similar también, ¿no? A 2 años. Ahora, la cesión en uso se celebra en una entidad pública con una entidad privada. Ojo, entidad privada sin fines de lucro. Su tiempo es acá de 1 año y también se puede prolongar hasta 1 año. Tenemos el arrendamiento. Este se va a desarrollar, sea entidad pública, entidad privada, persona natural, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vas a alquilar un bien, ¿no es cierto? Lo puedes alquilar hasta qué plazo? Hasta un plazo de 1 año. Y también puede ser prorrogable también hasta otro año. Esto se celebra previa a qué? Previa a disposición de bienes patrimoniales, ¿no?, que está en mi entidad. Ahora, los actos de disposición, ¿no es cierto? Previo a qué celebro, previo a qué, a la baja de bienes. Una vez que tienes bienes dados de baja, celebras los siguientes actos de disposición. Haces una donación. Incluso en la práctica hemos identificado 4 tipos de donaciones, ¿ya? La primera donación es, ¿no es cierto?, entre entidades del sector público, gobierno regional con gobierno local, con municipal, ¿no? O provincial, depende, una donación. Ahora, lo otro es una entidad pública con otra entidad privada, pero sin fines de lucro. Esa es la segunda donación. La tercera donación es, ¿no es cierto?, aquellos bienes que se han dado en estado de excelencia, ¿no es cierto?, que serán ofrecidos a colegios, ¿no?, que son útiles al sistema educativo. El cuarto es, ¿no es cierto?, aquellos bienes que están en calidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que serán ofrecidos ¿a quién? ¿No es cierto?, a los sistemas de manejo RAE, de acuerdo incluso a su directiva, ¿no es cierto?, a su directiva 01 del 2020. A su vez,
Celebramos la compra y venta por subasta pública, una permuta, una destrucción, una dación en pago, una retribución de servicios. Listo. Entonces, una vez llevada estos dos actos, ¿no es cierto? Finalmente llegamos al año, ¿qué hacemos, no es cierto? Hacemos un inventario patrimonial de los bienes que efectivamente que están siendo utilizadas en la entidad. Listo. Ahora, todos estos procedimientos, sean, ¿no es cierto?, adquisición, administración, disposición, baja, alta, se realiza mediante procedimientos de gestión. Entonces, para poder celebrar, ¿no es cierto?, la Oficina de Control Patrimonial determina si procede o no una alta, baja, adquisición, administración, disposición. ¿Dónde lo va a determinar? Realizando un informe técnico. Lo va a elevar esto, ¿no es cierto?, a la Oficina General de Administración. De encontrarlo conforme, emite la resolución. ¿Ya? Incluso tiene un plazo para emitir la resolución dentro del plazo de 15 días hábiles. Ya, ahora, si desestima, ¿qué quiere decir? Si niega, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no procede la baja, no procede un saneamiento, no procede una administración, se le comunicará al solicitante, en este caso puede ser la Oficina de Control Patrimonial o de repente una entidad que está solicitando donación, ¿no? Y se procede a archivar el expediente administrativo generado. Y finalmente, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Se comunica. ¿Y cómo se formaliza hoy en día? Se tiene que formalizar, ¿no es cierto?, su registro de la resolución en el SINAVID módulo muebles en el plazo de 10 días hábiles. ¿Y quién lo debe realizar? ¿No es cierto? La directiva dice la Oficina General de Administración, pero con apoyo de la Oficina de Control Patrimonial, ¿no? Deberá registrar, ¿no es cierto?, la resolución en el SINAVID. Una vez registrada esto, el ente rector, que es la DGA, tendrá la facultad de supervisar todos los procedimientos que está desarrollando una entidad pública, ¿no? Esto es un esquema así que sintetiza cualquier procedimiento se hace de esta manera, ¿no? Pero cada procedimiento, de repente ahorita hay personas o participantes que tienen ya experiencia en el tema, incluso ahí faltan todavía, ¿no?, algunos documentos, ¿no? Porque cada procedimiento tiene la elaboración de sus propios documentos o de su propio expediente administrativo que conforma, ¿no? Una vez realizados los procedimientos de gestión, ahora, ¿cómo es la gestión de bienes muebles patrimoniales? Mediante la integración intersistémica bajo políticas contables, ¿ya? Esta lámina se sustenta en el texto único ordenado de la Directiva 005-2016- Economía y Finanzas, el A5101. ¿Bajo qué? Bajo 4 fases o 4 etapas, ¿ya? Que indican, ¿no es cierto?, el reconocimiento, el registro, la medición y la presentación, incluso de los elementos de propiedades, planta y equipo, ¿no es cierto?, de las entidades del sector público. Ahora, cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de un costo inicial y hablamos de un costo posterior, ¿ya? Cuando hablamos de registro, hablamos sobre umbral de reconocimiento. Entonces, ¿qué nos indica, no? Para ser considerado, ¿no es cierto?, un bien mueble, un bien patrimonial, ¿no es cierto?, como propiedad, planta y equipo, su umbral de reconocimiento como activo fijo, para que sea activo fijo, tendría que cumplir dos condiciones, ¿no es cierto? Que sea mayor a un cuarto de la UIT vigente y a su vez que su periodo, ¿no es cierto?, sea mayor a un año, ¿no? Su periodo de duración mayor a un año. En el registro también hacemos lo que es la baja en cuentas. ¿Qué significa la baja en cuentas? Todos aquellos bienes patrimoniales que no dan o que no brindan un beneficio económico futuro a la entidad, no se procederá a la baja en cuentas. A su vez también se desarrolla lo que es la conciliación de saldos y el sinceramiento de saldos, ¿no? El sinceramiento de saldos, que también vamos a hablar de este tema más adelante, ¿no? Cuando vamos a desarrollar la directiva del cierre, ¿no? Del cierre del ejercicio 2020.
En medición, ¿no es cierto? En medición, ¿qué medimos? Hay una medición inicial y hay una medición posterior. ¿Qué medimos? Las transacciones con contraprestación y las transacciones sin contraprestación. Ahora, también medimos también acá la vida útil, ¿no es cierto? La vida útil de los bienes patrimoniales, con sus tasas de depreciación. Finalmente tenemos la presentación, ¿no es cierto?, que se celebra mediante nota a los estados financieros y las depreciaciones, ¿no? Cuando se informen las notas de los estados financieros, se tendrá que indicarnos con qué tasas de depreciación se han depreciado tales bienes, qué metodología de depreciación, ¿no? Será pues línea recta, bienes de repente que están totalmente depreciados con valor un sol. Entonces, una vez haciendo el reconocimiento, medición, registro, hacemos la presentación, ¿no? ¿Dónde se va a presentar? En los estados financieros. Mayormente en lo que dice en el rubro de propiedades, planta y equipo. Entonces, vamos a desarrollar cada fase para su mejor entendimiento y comprensión. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por propiedad, planta y equipo? Son activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable, un año. ¿Cuáles son esas clases de propiedades, planta y equipo? Tenemos terrenos, edificios, maquinarias, infraestructuras, redes eléctricas, redes de carreteras, sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de alcantarillado, redes de comunicación y otras infraestructuras. Tenemos las embarcaciones, aeronaves, equipamiento militar especializado, vehículos, mobiliario y útiles, equipamiento de oficina y pozos petroleros. Vamos con la primera fase, reconocimiento de propiedades, planta y equipo. ¿Ya? ¿Cómo es su costo inicial y cómo es su costo posterior? Su costo inicial mayormente va a ser, pues, ¿no?, el precio al contado de la adquisición. Ahora, comprenderá también, si son bienes, por ejemplo, que van a ingresar a la entidad, que son bienes que han venido mediante una importación, se tendrá que sumar a ese precio de adquisición los aranceles de importación, impuestos indirectos no recuperables, y también se puede considerar los descuentos o rebajas de precio. Ahora, si se posee un costo nulo o insignificante, se reconocerá a su valor razonable en la fecha de adquisición. Si se recibe vía transferencia de otra entidad pública, se reconocerá por el valor en libros de la entidad que transfiere, registrando el valor del elemento y la depreciación acumulada recibida. La diferencia se registrará en la cuenta de ingresos que corresponda. Es mayormente en costos iniciales. Ahora, en costos posteriores, vamos a tomar dos, ¿no? ¿Cuándo se va a considerar como gasto del ejercicio y cuándo se va a considerar como incremento al costo? Se considera como gasto del ejercicio, ¿no es cierto?, cuando se hace un mantenimiento, ¿no? Con el propósito de mantener y no incrementar el rendimiento del elemento o reponer dicho rendimiento a su estado anterior sin mejorarlo. Si no hay ni una mejora, lo has mantenido y no has incrementado el rendimiento, simplemente va a ser contabilizado, registrado en el gasto del ejercicio. Ahora, si es ahora diferente, ¿qué quiere decir? Cuando hacemos mantenimientos mayores, reemplazos, sustituciones, adiciones y ampliaciones que mejoran el potencial del servicio, obviamente vamos a incrementar el costo, ¿no es cierto? El costo del elemento de la propiedad, planta y equipo. También en reconocimiento hablamos de lo que es, ¿no?, de los umbrales. Ya les había indicado, ¿no? ¿Dónde nace esto? La directiva 05 de 2016. Mayor a un cuarto de la UIT vigente para que sea como activo y su vida útil mayor a un año. Ahora, respecto a costos posteriores, ¿no es cierto?, se registrarán como parte del costo de elementos de propiedades, planta y equipo siempre que sean mayores a los siguientes umbrales. Vehículos, maquinarias y otros similares, una UIT vigente. Edificios y estructuras, 10 unidades impositivas tributarias vigente. En tal sentido, los costos posteriores que sean menores a los umbrales antes señaladas se registrarán como gasto del ejercicio en que se incurran. Entonces, si en mi entidad yo tengo un bien que estoy haciendo un mantenimiento y ese mantenimiento es mayor a una UIT, sea un vehículo, maquinaria, tendría que hacer todo su costo posterior, tendría que incrementar el valor del activo. Igual en edificios y estructuras, si hago una mejora
un incremento o una sustitución mayor a 10 unidades impositivas tributarias vigente, pues tendrá que considerarse parte de la construcción del edificio, de la obra, de la estructura, ¿no? Hablamos la fase 2, registro de propiedades, planta y equipo, del registro. Los saldos de cada elemento de propiedades, planta y equipo registrados por la Oficina de Control Patrimonial deben ser conciliados con los registros contables para presentación de los estados financieros. Los valores de los elementos de propiedades, planta y equipo menores e iguales a un cuarto de la UIT vigente son cargadas al gasto y registrados en cuentas de orden para su control posterior. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Se ha adquirido una laptop cuyo valor es 950 con clasificador de equipos computacionales y periféricos. Entonces, como no supera un cuarto de la UIT, como no supera, tendrá que llevarse a cuentas de orden. Tendrá que ser en maquinaria y equipo no depreciable, en la cuenta 9105.0301. Ahora, si sería mayor a un cuarto de la UIT, sería en la 1503, equipos computacionales y periféricos. En el registro también se debe cumplir con los procedimientos administrativos internos de patrimonio y contables para el registro de los movimientos de los elementos de propiedad, planta y equipo, asegurando su control y su registro, ¿no? Mayormente se hace referencia a esto, a la información mensual que debe presentar, ¿no es cierto? Tanto de las altas de las incorporaciones, también puede ser de las bajas, de las depreciaciones de los bienes. Ahora nos vamos respecto a lo que es a la medición de propiedades, planta y equipo. Se hace mediante una medición inicial y una medición posterior, ¿ya? ¿Cómo empezamos a medir? ¿Ya? Cuando hay transacciones con contraprestación, ¿qué quiere decir? Se medirá a su costo de adquisición o construcción. Es el primero, una medición inicial. ¿Qué quiere decir? Si yo una laptop he adquirido a 1500 y dice mi orden de compra, será una transacción con contraprestación. Si su contraprestación, cuyo origen es de la orden de compra, será pues a su costo de adquisición. Ahora, ¿qué pasa? Si son transacciones sin contraprestación, se medirá por su valor razonable. Para identificar el valor razonable, mayormente se va a hacer una tasación a valor comercial. Ahora, cuando son transacciones con transferencias, se medirá por el valor en libros. Ahora, cuando son transacciones con similares características, se mide el costo de reposición depreciado, rehabilitación y unidades de servicio, ¿no? Que también da una forma, ¿no?, de poder identificar, ¿no es cierto?, un costo de un bien, ¿no? Costos de rehabilitación o reposición depreciado, ¿no? Medición posterior. La medición posterior se desarrolla, ¿no?, al costo y al valor revaluado, ¿ya? ¿Cuándo se hace al costo, no es cierto? Cuando los elementos de propiedad, planta y equipo diferentes a edificios y terrenos se medirán por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de la pérdida por deterioro del valor si la hubiere. Al valor revaluado se medirán por su valor revaluado los edificios y terrenos, por la cual es de aplicación a la directiva número 02-2014-EF/5101. ¿Qué habla de esta directiva? La directiva de la metodología de estimación de vida útil, revaluación de edificios y terrenos de las entidades del sector público, ¿no? Una medición posterior que es al costo y a su valor revaluado. Solamente tenemos en las entidades del sector público al valor revaluado respecto a edificios y terrenos. Y estos edificios de terrenos al 31 de diciembre del 2013. Solamente se han revaluado estos tipos de edificios y terrenos. En la medición también hablamos respecto a las tasas, a la vida. Las entidades asignan la vida útil de los elementos de propiedades, planta y equipo. El método de depreciación es en línea recta. Para edificios, para infraestructura pública, para maquinaria y equipo, 10 años, 10%, ¿no? Para vehículos de transporte, 10 años, 10%. Muebles en seres, 10 años, 10%. Equipos de cómputo,
4 años y 25%. ¿Ya? Con respecto a lo que son construcciones en curso, no se deprecian. Mejoras en bienes arrendados según plazo contractual. Terrenos sin depreciación. ¿Ya? Los terrenos es sin depreciación. Vamos acá a la medición posterior, ¿no? Las entidades que mantengan elementos de propiedades, planta y equipo cuyo valor en libros sea un sol y cuya vida útil adicional estimada sea mayor a 2 años, deben reestructurar dicha depreciación, efectuando un recálculo. El importe resultante de comparar la nueva depreciación con la antigua se registra en resultados acumulados. Los elementos de propiedades, planta y equipo cuyo valor en libros sea un sol y cuya vida útil adicional estimada sea menor o igual a 2 años, pueden ser mantenidos en tal condición contable hasta que la autoridad competente en la entidad autorice su disposición de acuerdo al procedimiento establecido en el marco de la normatividad aplicable. Inicialmente le asignas una tasa, ¿no? Una tasa de depreciación a un bien. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Si este bien ya está totalmente depreciado, tiene valor un sol, harás una medición posterior, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si supera, si la vida útil estimada, ¿no es cierto? Le asignas mayor a 2 años, tendrás que reestructurar su depreciación. Ahora, si es menor o igual a 2 años, se mantendrán hasta que tú hagas un acto de disposición previa a la baja de bienes. Listo, la presentación de propiedades, planta y equipo. Los saldos de cada elemento de propiedad, planta y equipo registrados por la Oficina de Control Patrimonial deben ser conciliados en los registros contables para la presentación de los estados financieros. ¿Ya? Y en las notas de los estados financieros que se presenta el importe bruto en libros, la depreciación acumulada, junto al importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor, que correspondan tanto al principio como al final de cada periodo. El tratamiento de los costos posteriores que registran como parte del costo del elemento de propiedad, planta y equipo, el método de depreciación utilizado, las bases de medición utilizadas, las clases de propiedad, planta y equipo, y si optó por la depreciación por componentes, las vidas útiles y los porcentajes de depreciación utilizadas. ¿Dónde su presentación? Les decía, primeramente en el estado de situación financiera, en el rubro de propiedad, planta y equipo. Ya, a su vez, en cuentas de orden, ¿no? De aquellos bienes que no son depreciables, cuentas de orden. Ahora nos vamos a sentar a tallar respecto a la política contable que se deben utilizar para efectuar el cierre patrimonial del ejercicio 2020. Entonces, para desarrollar esta política contable, tenemos que conocer las siguientes definiciones. Por ejemplo, ¿qué son considerados como activos? Son los recursos controlados por una entidad como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera obtener en el futuro beneficios económicos o potencial de servicio. Activo apto. Activo que requiere necesariamente de un periodo sustancial mayor a un año antes de ser listo para su uso o para su venta, la que se esté proyectado. ¿Ya? Entonces, con esa definición, un activo apto puede ser un bien patrimonial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va a ser mayor a un año su duración, ¿cierto? Y también tiene que ser listo para su uso. Un activo apto también se le puede conocer a un bien patrimonial. Ahora, para su venta, me imagino que ya este ente rector, que es la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no es cierto? Ya de repente se pronunciará con unos lineamientos o procedimientos, cómo se va a efectuar, ¿no? La venta de los bienes patrimoniales y su impacto que tiene que tener respecto a los estados financieros, porque bueno, les indico, ¿no? Que lo normal en las entidades del sector público, cuando se dan, primeramente, ¿no? Para que tú vendas, ¿no es cierto?, los bienes del Estado, tiene que ser previa a una baja, pe. Das la baja de estos bienes y procedes lo que es, ¿no? A la venta. ¿Mediante qué? Mediante una subasta pública o mediante una subasta restringida, ¿no? Ahora, si, por ejemplo, si hablamos acá para su venta, entonces tendría que ser, ¿no? Por ejemplo, revisando las normas internacionales de, ¿no es cierto?, de contabilidad, por ejemplo, nos indican, ¿no?
que para vender, ¿no es cierto? Para vender un bien patrimonial, un bien que está en el activo fijo, tendrías que, por ejemplo, de propiedades, planta y equipo, tendrías que trasladarlo a lo que es como existencia, o sea, como, ¿no es cierto? Tendrías que, como inventario, tendrías que trasladarlo. Una vez que le trasladas como inventario, ahí tendrías que proceder, ¿no es cierto?, a lo que es su baja y su disposición, ¿no? Y su venta, ¿no? Tendría que ser de esa manera. Bueno, es así, ¿no? También debes conocer lo que es el activo intangible, un activo identificable de carácter no monetario sin apariencia física. Inventario, existencias, ¿ya? Activos en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, en la forma de materiales o suministros para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios conservados para su venta o distribución en el curso ordinario de las operaciones y en proceso de producción para su venta o distribución. Entonces, mayormente los inventarios, las existencias, los conocemos como aquellos bienes que no son inventarios, los suministros de oficina. Van a ser consumidos ¿para qué? Para prestación de servicios, ¿no? Mayormente en las entidades del sector público, ¿no? Pero ahora, si son, por ejemplo, entidades de salud, ellos, por ejemplo, ¿no? Adquieren medicamentos, y según las recetas que le dan los médicos, a veces ellos tienen como una especie de una farmacia, ¿no? Que dan a un precio popular. Tendría que ser estas medicinas o estos medicamentos, tendría que ser como un proceso, ¿no es cierto? Tendrían que ser conservadas para venta o distribución, ¿no? En caso del sector salud. Entonces, para hacer la política contable, ¿no es cierto? Para efectuar el cierre patrimonial del ejercicio 2020, nos hacemos hincapié respecto a lo que es a la Directiva 03 del 2020 de Economía y Finanzas 5101, el numeral 5, el inciso B. Acciones preliminares para el cierre contable, ¿ya? Las entidades a través de las oficinas generales de administración, oficinas de contabilidad, oficinas de tesorería, oficinas de control patrimonial, ahí bien lo resalto, incluso oficinas de recursos humanos, ¿no es cierto? Oficinas de presupuesto o de los funcionarios a quienes corresponda, son responsables del cumplimiento de la normatividad aplicable de las actividades de control interno relacionadas a la preparación y presentación de la información presupuestaria y financiera establecida en la presente directiva. ¿Cómo se procede esto? Se procede a calcular las estimaciones contables requeridas para la elaboración de la información financiera. Las estimaciones que usualmente les aplican a las entidades son la depreciación, la amortización, deterioro de propiedades, planta y equipo, deterioro de existencias, entre otras. La administración es responsable de establecer las políticas para las estimaciones contables y la oficina de contabilidad de su registro contable. ¿Ya? Esta directiva número 03, ¿no es cierto? Se denomina normas para la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos para el cierre del ejercicio fiscal 2020, que esta ha sido aprobada el 23 de diciembre del 2020. Listo. También tenemos acciones preliminares al cierre contable. El inciso C nos indica que se deben conciliar los saldos de los elementos de propiedades, planta y equipo a nivel de cada unidad ejecutora y entidad, considerando la información disponible de las oficinas de control patrimonial y de la oficina de infraestructura a las que haga sus veces con la oficina de contabilidad. La Dirección General de Abastecimiento es el órgano competente para determinar la oportunidad en la toma de inventarios físicos conforme a sus atribuciones. Tenemos el numeral 5, el inciso R, ¿no es cierto?, que respecta a lo que es, ¿no es cierto?, a la suscripción del acta y en sus anexos. No implica responsabilidad de los funcionarios y los servidores de la Dirección General de Contabilidad Pública. La información registrada en el acta y en sus anexos tienen carácter de declaración jurada, por lo que en virtud del principio de veracidad se considera cierta. ¿Qué quiere decir? Al momento de suscribir una acta, ya la Dirección General de Contabilidad Pública, más un caso ejemplo, lo que es el acta de conciliación, patrimonio contable. ¿No es cierto? Es un acta.
Si tú, por ejemplo, has conciliado, ¿no es cierto?, una información, tanto contabilidad con patrimonio, es cierta, obviamente ya pues la declaración jurada va a ser cierta. Ahora, si tú has firmado una acta que no es cierta, que de repente así solamente así documental, pues tendrá que ser sujeto de repente a una, ¿no?, a una sanción, a un proceso administrativo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a esto. Ahora nos vamos al numeral 7, al inciso A, que habla respecto al marco contable para la preparación de la información financiera. Las entidades bajo el alcance de la presente directiva deben preparar los estados financieros en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los PCGA le llaman, ¿no?, en el sector público peruano, los cuales comprenden los pronunciamientos técnicos, directivas contables y demás disposiciones en uso de sus atribuciones normativas emitidas por la DGCP. Entonces, ahorita toda elaboración de información financiera se realiza en base a principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y cuáles son esos principios, no es cierto? Son pues las directivas, ¿no? Que las directivas anteriormente que les había mencionado, por ejemplo, la directiva de propiedad, planta y equipo, la directiva esta, la misma directiva de cierre, ¿no? Del cierre, la directiva 03, el cierre financiero y presupuestal. En los casos no regulados por la DGCP, las entidades no pueden dejar de reconocer, medir, presentar y revelar los impactos de las transacciones y otros eventos económicos, debiendo definir sus políticas contables y aplicar en forma supletoria los requerimientos técnicos prescritos en las normas internacionales de contabilidad del sector público, que son 35, emitidas por la IASB y oficializadas en el Perú por la DGCP. En el numeral 7 también nos indica, ¿no?, en su inciso C, para la presentación de los estados financieros, ¿ya? Los saldos de los activos y pasivos en moneda extranjera deben ser tratadas de acuerdo a los siguientes criterios. Ojo, los saldos de las partidas no monetarias, inventarios, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, entre otros, deben mantener registrados según el tipo de cambio que corresponde a la fecha de transacción de la cual surjan. ¿Y dónde obtenemos el tipo de cambio? ¿No es cierto? El tipo de cambio va a estar establecida por la Superintendencia Nacional, ¿no es cierto?, de banca y seguros, ¿no? En este caso, a la fecha de, ¿no?, al tipo de cambio de compra o de venta. En este caso tendría que ser al tipo de cambio de venta, ¿no? Ahora, también nos indica en la numeral 7 respecto a las propiedades, planta y equipo. Los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades deben ser tratados aplicando el texto ordenado de la Directiva número 05/2016, que es la metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedad, planta y equipo de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos. Los terrenos y edificios se mantendrán registrados conforme a los valores que fueron obtenidos en la aplicación de esta directiva, ¿no?, 02/2014. Metodología de modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos, identificación e incorporación de edificios y terrenos en la administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales. Ahora, también tenemos que tener conocimiento de los activos intangibles. Incluso esta tarea se le ha asignado, se les ha dado a lo que es a la Oficina de Control Patrimonial. Esta directiva de cierre, bien ahí lo indica. Indica, ¿no?, que que los aplicativos informáticos, las licencias adquiridas por las entidades deben ser reconocidas como activos intangibles siempre que satisfagan la definición de activo intangible, cumplan los criterios de reconocimiento, si su vida útil estimada es mayor a un año, su costo es mayor a un cuarto de la unidad impositiva tributaria vigente a la fecha de adquisición. Estos criterios son aplicados en forma individual a cada activo intangible. Cuando un intangible no cumpla los criterios indicados, será reconocido como gasto. Las entidades establecerán políticas para tratar sus activos intangibles generados internamente con arreglo a los párrafos 49 y al 65 de la NIC 31, activos intangibles. La vida útil de los activos intangibles adquiridos o generados internamente serán estimados por el área técnica de la entidad. Mayormente, ¿quiénes son las áreas técnicas en la entidad? Las oficinas de informática o las unidades de tecnologías de información, ¿no? Y esto lo estimarán, ¿no?, en referencia a qué,
a la utilización esperada por la entidad, o sea, hasta cuánto tiempo van a utilizar este software en la entidad, en otras palabras, estimaciones para activos similares. De repente hay software similares, pueden estimar también, ¿no? Mediante esos activos similares, obsolescencia técnica, tecnológico, comercial, nivel de los costos por mantenimiento del activo, periodo de control sobre el activo por la entidad, si la vida útil del activo depende de otro activo poseído por la entidad, entre otros factores. La entidad debe revisar como un mínimo para cada fecha de presentación anual la vida útil de los activos intangibles, incluyendo aquellos que hubieran calificado como de vida útil perpetua o indefinida. El periodo de garantía otorgada por el proveedor no necesariamente constituye referencia de la vida útil de un activo intangible. ¿Ya? Tienes que tener esto en conocimiento. Ahora, los costos por publicidad, por actividades de promoción, por reubicación, reorganización de la entidad, por formación o por capacitación serán contabilizados como gasto del periodo en el cual se incurra. ¿Ya? Asimismo, los costos de actualización y mantenimiento de licencias y programas informáticos serán contabilizados como gasto del periodo en el cual se incurran a menos que cumplan las condiciones para su contabilización como parte de un activo intangible. En el momento de la contabilización, la entidad debe evaluar en forma obligatoria, ya si los costos incurridos bajo la denominación de inversiones intangibles cumplen las condiciones para su contabilización como activos. Cuando de estos costos surjan software, aplicativos informáticos y otros activos, serán reclasificados como activos intangibles o como propiedades de planta y equipo, según corresponda. En caso contrario, los costos de mención deben ser reconocidos como gastos del periodo de acuerdo con su naturaleza. Ya, entonces, en referencia a esta directiva 03-2020, estimados participantes, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, adquirimos bienes patrimoniales, ¿no es cierto? Con inversiones, ¿no es cierto? Con clasificador de gastos o con cuenta contable inversiones intangibles, ya con esta directiva podemos reclasificarlo automáticamente como propiedad, planta y equipo. Anteriormente indicaban, ¿no? Que si estás comprando con inversiones, tienes que hacer su cierre de inversión para que puedas ingresar estos bienes, ¿no es cierto?, al patrimonio de la entidad. Pero en este caso ya la directiva es clara, ¿no? Si tú compras con inversiones intangibles, ¿no es cierto? Si son software, aplicativos informáticos, los contabilizarás como activos intangibles. Ahora, si son otros activos, ¿no es cierto? Hablamos, por ejemplo, mobiliario, vehículos, maquinarias, tendremos que llevarlo a contabilizar como propiedades, planta y equipo, en referencia a este párrafo, ¿ya? Al numeral 7, al inciso I, ¿ya? Según corresponde, indica. Ahora, en caso que, por ejemplo, no sea considerado como activo intangible o como no sea considerado como propiedad, planta y equipo, tendrá que ser reconocido como gasto del periodo. Ahora hablamos de esta famosa también, ¿no? De este numeral 7, el inciso I. Corrección de errores contables de ejercicios anteriores. Esta es una nueva novedad, estimados participantes, ¿no es cierto? Para que puedan de repente sincerar, ¿no? Sincerar vuestros saldos respecto en bienes patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, nos dice acá, ¿no? Las correcciones de los errores contables relacionados con cuentas de resultados de ejercicios anteriores que sean distintos a los señalados en la tercera disposición complementaria de esta directiva, que comprenden errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos o omisiones, entre otros, es responsabilidad de cada entidad y serán registrados en los resultados acumulados solo aquellas correcciones de carácter material. Ahora, también tenemos, ¿no? Un error de periodos anteriores considerado en forma individual por cada transacción o evento es material cuando supera el 1% del valor absoluto del patrimonio de cada unidad ejecutora o entidad al 31 de diciembre del ejercicio fiscal previo al periodo que se informa.
El registro contable será realizado con conocimiento y autorización del director general de administración a la que haga sus veces. Este criterio es aplicable a todas las correcciones realizadas en el ejercicio fiscal 2020. Los errores de periodos anteriores que no superan el umbral señalado serán tratados como ingresos y como gastos del periodo en las cuentas según su naturaleza. Listo. También hay un párrafo respecto a lo que es al tratamiento contable de los impactos de emergencia sanitaria del COVID-19. Transferencias recibidas de activos no monetarios. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que los activos monetarios son también lo que son las propiedades, planta y equipo, ¿no es cierto? Las entidades reconocerán las transferencias recibidas en activos no monetarios, tales como inventarios, activos intangibles, entre otros, tomando los importes contables del activo transferido en la contabilidad de la entidad que transfirió el recurso. Si ello no fuera posible, contabilizará las transacciones recibidas por el valor de mercado del activo recibido. También hay otro párrafo, ¿no es cierto?, respecto a la tercera disposición complementaria, que nos habla respecto al sinceramiento de saldos contables por inexistencia o insuficiencia de documentación. Ya mayormente se hace referencia esto a un saneamiento, ¿ya? A un saneamiento. El sinceramiento de los saldos contables por inexistencia o ineficiencia de documentos sustentadores debe asegurar que a la fecha de presentación anual la formación financiera sea una presentación razonable de las transacciones y fenómenos económicos. El sinceramiento de los saldos contables deben ser realizado conforme a los procedimientos internos que establezca la entidad, incluyendo el plazo asignado para su culminación en aplicación del marco legal que sea aplicable en cada caso. Entonces, ¿qué pasaría, no? Si en mi entidad tengo bienes patrimoniales, ¿no es cierto?, que no tienen documentación sustentatoria. Tendría que hacer mi proceso de saneamiento en base a la directiva 001-2015 y su contabilización se haría mediante esta, ¿no? Mediante esta política contable, mediante esta directiva 03-2020. Lo mismo sucedería en caso de faltantes. Que has saneado tus faltantes, has agotado todo el procedimiento, no has identificado ningún responsable a los bienes faltantes en tu entidad. Entonces, procederías a qué? A su registro contable mediante este párrafo, pues, que no hay insuficiente documentación sustentatoria, ¿no? Por ese motivo, como hay insuficiente documentación sustentatoria, no hay responsable, no hay documentación que acredita el responsable que tenía tal bien en tal entidad, obviamente procederías, ¿no? De acuerdo a esto. También seguimos, ¿no? La entidad documentará las acciones y resultados del procedimiento del sinceramiento en los saldos contables como sustento del registro contable y su demostración en efecto a los estados financieros. Conforme a la naturaleza del proceso de sinceramiento contable, las entidades registrarán los efectos producidos en la subcuenta sinceramiento contable de los resultados acumulados. ¿Ya? Entonces, esta política contable es una herramienta para que también puedan sanear vuestra información, ¿ya? De vuestras diferencias, sean bienes sobrantes, bienes faltantes, en base, ¿no?, a lo que hemos mencionado en los siguientes párrafos. Ahora, ¿cómo es un ejemplo de nota a los estados financieros respecto a lo que son a propiedades, planta y equipo, ¿no? Incluso de esta manera presentará, ¿no?, la oficina de contabilidad, ¿no?, para este ejercicio, ¿no?, que es para el ejercicio del 2020. Por ejemplo, incluso ya las oficinas de contabilidad van a incluso pedir información a las oficinas de control patrimonial a la cantidad de bienes muebles a valor un sol que se encuentran en uso. Te van a pedir esa información, ¿ya? Te van a pedir de repente la información de la baja de bienes. ¿Por qué? Porque hay que interpretar las disminuciones, así como también los incrementos. También se procederá, por ejemplo, a explicar, ¿no?, con qué tasa de depreciación están tales bienes, qué método de depreciación están utilizando. Para finalizar, tenemos un tema: la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Este tema está desarrollado en base al Decreto Supremo 217, el reglamento del Decreto Legislativo 1439, ¿no?
Entonces, hoy en día, la administración de los bienes muebles se va a desarrollarse mediante un almacenamiento, mediante una distribución, mediante un mantenimiento, mediante un inventario, una disposición final. Y cada fase que ahorita les explico están sustentadas en los artículos. Por ejemplo, almacenamiento, su artículo 18 lo establece en este decreto supremo 217, ¿no? Igual, el artículo 19, lo que es la distribución. Estamos hablando de repente, ¿no? Ya una nueva concepción, cómo va a ser la gestión de los bienes muebles con lo que es con la Dirección General de Abastecimiento. Se empezará con un almacenamiento, con una distribución, con el mantenimiento, con el inventario y la disposición final. La administración de los bienes permite gestionar y asegurar la trazabilidad de los bienes muebles de las entidades en el marco de la cadena de abastecimiento público a través del almacenamiento de bienes muebles, distribución, mantenimiento, inventario y disposición final, a fin de optimizar su aprovechamiento para el logro de las metas y objetivos estratégicos y operativos. La trazabilidad en el marco de la administración de bienes permite conocer el origen, la historia, trayectoria, ubicación, distribución, estado de conservación y otra información sobre la situación de bienes a través de las herramientas. También, para poder hacer la administración de bienes, tenemos que conocer la operación de la red logística pública. La red logística pública opera a través de la interconexión de almacenes distintas mediante rutas de transporte, optimizando el nivel de atención de los servicios públicos a través de la entrega en tiempo, cantidad, condiciones requeridas de los bienes en su lugar de uso. Entonces, ¿cómo va a empezar, no es cierto? Ahora mi gestión de bienes muebles en mi entidad. Empezará, pues, ¿no? Por un almacenamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se exige contar con un espacio físico que cumplan con las condiciones óptimas que permiten la conservación adecuada de los bienes muebles. Se puede operar almacenes centralizados o compartidos para coadyuvar al logro de las metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades. En atención a la naturaleza y particulares propias de las determinados bienes, los ministerios pueden emitir directivas especiales previa opinión favorable de la DGA, complementando así las disposiciones generales establecidas por el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento en materia de almacenamiento. ¿Cuáles son esas fases de almacenamiento? Tenemos la recepción, la verificación y control de calidad, el internamiento, el registro y la custodia. ¿Ya? La recepción consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir del momento en que los bienes muebles llegan al local de almacén y finaliza con la ubicación de los mismos en el lugar identificado para efectuar la verificación y control de calidad. La verificación y control de calidad comprende actividades orientadas a revisar y verificar los bienes muebles cumplan las características que fueran definidas en el requerimiento. Internamiento. Comprenden las acciones para la ubicación, preservación de los bienes muebles en los lugares previamente asignadas. Registro. Comprende las acciones en virtud de los cuales se ingresa la información para identificación y posterior control de stock de los bienes muebles internados. Custodia. Comprende el conjunto de actividades que se realiza con la finalidad de que los bienes muebles almacenados conserven las mismas características físicas y numéricas conforme fueron entregados, garantizando el mantenimiento de sus condiciones y características durante el almacenamiento. Entonces, para poder interpretar estas fases, les pongo una lámina muy interesante. De esta manera tiene que funcionar hoy en día lo que es el almacenamiento para los tipos de bienes muebles, ¿no es cierto? Incluso hemos hablado ya, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de bienes muebles incluso va a tener rectoría la DGA? Son primeramente bienes patrimoniales, no son bienes catalogables, ¿no es cierto? Los suministros, ya los intangibles, bueno, no tanto, ¿no? Pero en este caso va a entrar a tallar bienes patrimoniales y bienes, lo que son, ¿no? Suministros, o sea, los bienes de almacén. Entonces, este procedimiento se puede hacer mediante estos tipos de almacenamiento. Tenemos, por ejemplo, este almacenamiento en referencia a almacenamiento en V, ¿no?
¿Qué quiere decir? En esta puerta se hace la recepción. Ingresa un bien, se recepciona. Incluso el almacenamiento, ¿cómo procedería, no? Previa a un control de calidad, verificación, lo que indicamos anteriormente, ¿no es cierto? Se puede almacenar en distintos anaqueles. Por ejemplo, si lo hacemos referencia en bienes patrimoniales, puedes de repente acá almacenar, ¿no? Los bienes que están totalmente operativos en tu entidad, ¿ya? Para que puedas brindar, ¿no es cierto?, atención frente a un requerimiento. Acá pueden ser los bienes adquiridos, los bienes nuevos, ¿no?, que estás adquiriendo con órdenes de compra. Acá, por ejemplo, podrías almacenar los bienes que están propuestos para baja. En este podrías almacenar de repente ya aquellos bienes que ya están ya, ¿no?, con resolución de baja, ¿no? Estimados participantes, esto es una novedad, ¿no? Que cada entidad tiene que desarrollar o tiene que tener un almacén para que puedan elaborar esta fase del almacenamiento. Ahora, si no van a hacer esto, obviamente van a ser susceptibles a una observación, ¿no? Todos los bienes muebles tienen que pasar por una etapa de almacenamiento. Lo puedes hacer también de esta manera, ¿no? En forma de U, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dos puertas, ¿no? Una primera puerta de ingreso de recepción de bienes, haces tu almacenamiento, preparas tus pedidos y haces la expedición de entrega. O ahora también puede ser de manera horizontal, ¿no? Ingresa acá por los bienes, almacenas, preparas los pedidos y haces la entrega de estos bienes, ¿no? Vamos a tratar un caso ejemplo, a ver, respecto a bienes patrimoniales, ¿ya? Para que mayormente para que tengan conocimiento cómo funcionaría el almacenamiento. Pues, frente a una donación, ¿ya? Una donación de RAE, ¿ya? Ahorita que mayormente ya todos ahorita están escuchando eso, ¿no? Lo que es los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nos vamos a ponernos en el segundo punto. Tengamos este sistema de almacenamiento, ¿ya? Este sistema de almacenamiento. Entonces, ¿qué pasaría, no? Entonces, tú recepcionarías en tu almacenamiento todos aquellos bienes o almacenarías todos aquellos bienes que están en estado de RAE, ¿no es cierto? Una vez que haces tu almacenamiento de todos los bienes que están en estado RAE, harás pues tu informe técnico. Para hacer tu informe técnico, incluso esta directiva 01 del 2020 indica, ¿no?, que tendrás que categorizar qué tipo de residuo de aparato eléctrico o electrónico es, cuánto pesa, cuántos kilos, a cuántas toneladas es, todo eso, ¿no? Hasta la aprobación de tu resolución de baja. Y haces todo el procedimiento de publicación en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí se presentará un sistema de manejo RAE, sea de manera individual o sea de manera colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Solicitará pues a la entidad. Entonces, hasta que no se entregue, estará pues en almacenamiento esos bienes que se han dado de baja en calidad de RAE. Ahora, ¿cómo harías tu preparación de pedidos? Cuando ya has comunicado, ya has oficializado la entrega de estos a ese sistema de RAE, de repente los puedes entregar, ¿no? De repente de manera embalados, ¿no? Estos bienes a un sistema de manejo RAE, ¿no? Así tendría que aplicarse el almacenamiento de los bienes. Pasamos a la otra fase, que es la distribución, ¿ya? La distribución de bienes muebles garantiza las condiciones de oportunidad, conservación y destino de acuerdo al planeamiento integrado efectuado por las dependencias de las entidades para el cumplimiento de la finalidad pública a su cargo. Empieza por una solicitud, acondicionamiento, despacho y entrega, ¿no? Esto mayormente la distribución se refiere a la compra, ¿no es cierto?, de bienes nuevos, ¿no es cierto?, que van a ser entregados frente a una solicitud, o también de repente la entrega de bienes que están operativos para asignar a otros, ¿no?, a otras áreas. En solicitud será, los pedidos de bienes se generan en base al requerimiento realizado por las dependencias de las entidades. Acondicionamiento, los bienes se disponen y organizan apropiadamente a fin de evitar daños o pérdidas y se colocan en un lugar destinado para su despacho. El despacho consiste en la identificación, ubicación, disposición de los bienes para su respectiva entrega. La entrega, los bienes son trasladados y puestos a disposición efectiva de sus respectivos destinatarios, cumpliendo con nuestras condiciones de oportunidad, conservación y destino. Ahora, el mantenimiento.
El mantenimiento de los bienes muebles busca garantizar su conservación óptima, reduciendo las posibles averías o fallas y asegurando su operatividad o funcionamiento mediante el examen periódico de sus condiciones de acuerdo a su naturaleza. Tipos de mantenimiento. Predictivo, ¿qué quiere decir? Control de funcionamiento de maquinaria en servicio. Preventivo, encontrar y corregir los problemas menores antes que estos provoquen fallas. Correctivo, se define como la acción puntual que se realiza sobre una máquina que se ha dejado de funcionar. El inventario. Todavía no ha entrado en vigencia esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser el inventario? Con este sistema con la Dirección General de Abastecimiento, ¿ya? Porque ahorita el inventario está regulado, ¿no es cierto?, con la directiva 001-2015, la SBN, con procedimientos de gestión de bienes muebles, que lo ha desarrollado el anterior ente rector todavía, que ahorita está vigente. Pero cuando haga su propia directiva de inventario, la DGA, incluso ellos de esta manera, ¿no?, lo definen el inventario. Los bienes muebles son materia de verificación por parte de las entidades mediante su inventario, el cual consiste en corroborar su existencia. Estados de conservación, cuando corresponda de acuerdo a la naturaleza de los bienes y en actualizar los datos de su registro a una determinada fecha con el fin de conciliar dicho resultado con el registro contable, determinar las diferencias que pudieran existir y efectuar el saneamiento de corresponder durante el año fiscal de presentación del inventario. La última fase, que es la disposición final. La disposición final constituye una actividad de la administración de bienes que comprende los actos de administración, actos de disposición y otras modalidades que permiten la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario de las entidades. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no es cierto? La disposición final, ¿no es cierto? ¿Qué dice este decreto supremo 217 de 2019? ¿No es cierto? ¿Qué comprende? Te dice, ¿no? Comprende los actos de administración, ¿no es cierto? Los actos de disposición y otras modalidades, hay otras modalidades, el registro, otras modalidades que permitan la adecuada gestión del patrimonio mobiliario de las entidades. A su vez, la disposición final, los actos de administración de bienes muebles se producen por la entrega de la posesión a título gratuito o por un plazo determinado a favor de las entidades o otros entes privadas sin fines de lucro, mediante la afectación en uso y otras modalidades establecidas mediante la directiva de la DGA. Por ejemplo, ¿no? Entrega de posesión a título gratuito por un plazo determinado y por las entidades y entes privadas sin fines de lucro, mediante la afectación en uso y otras modalidades. Ya puede ser mediante afectación y cesión en uso. Esta lámina que les presento está en referencia a la directiva 001-2015. Se ha amoldado a lo que indica, ¿no? A lo que indica este decreto supremo del reglamento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la disposición final de los bienes se celebran actos de administración, afectación en uso, cesión en uso. ¿Por qué? Porque estos dos son a título gratuito, por un plazo determinado. Por ejemplo, el arrendamiento ya no es a título gratuito, pues. Entonces, cuando van a elaborar de repente su propia directiva, la DGA, respecto a actos de administración, de repente ya lo eliminarán el arrendamiento, pues. Porque el arrendamiento no es a título gratuito, ¿ya? Es mayormente honorario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va a haber un costo, ¿no? O sea, para poder entregar un bien. Actos de disposición de bienes muebles implican el traslado de la propiedad a título gratuito o oneroso, ¿ya? Con la consecuencia de salida de patrimonio de las entidades mediante la donación, transferencia y otras modalidades establecidas mediante la directiva de la DGA. Incluso la disposición es ¿a qué? A título gratuito y oneroso. ¿Qué quiere decir, no? Que puedes donar de manera gratuita. ¿Cuándo va a ser oneroso? Depende si vas a celebrar una compra y venta por subasta pública, subasta restringida. Pero para celebrar esto, previamente te dice que tienes que hacer, ¿no es cierto?, la baja de los bienes. Este decreto supremo número 217-2019, en su primera disposición complementaria final, nos habla sobre vigencia y progresividad, ¿ya?
El reglamento entra en vigencia a los 90 días de calendarios contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, salvo el numeral 6 del artículo 5, el numeral 7 del párrafo 6.2, del artículo 6, los numerales 1 y 3, del artículo 8, los artículos 9, 10, 11, 12, 13. Ahora, el artículo 18 que habla de almacenamiento, el artículo 19 que habla de distribución, el artículo 21 de inventario, el artículo 22 de disposición final de bienes muebles, 26 y 28, cuya vigencia se sujeta a la aprobación de las directivas correspondientes mediante resolución directoral de la DGA. ¿Qué quiere decir? Que las anteriores fases que les estaba demostrando, ¿no es cierto? Que es almacén, distribución, pero mantenimiento ya es vigente ya ese artículo. Inventario, por ejemplo, todavía no es vigente. El 22, que es la disposición final, estas serán vigentes cuando la Dirección General de Abastecimiento apruebe sus propias directivas. Y una vez que aprueba sus propias directivas, ¿qué pasará, no es cierto? Pasará pues a eliminar estas directivas, ¿no? Que se utilizaba por la anterior ente rector, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de los Bienes del Estado. Ahorita tenemos ya dos directivas, ¿no? Que ha aprobado la DGA. La directiva 001-2020, procedimientos de gestión de bienes muebles en calidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La directiva 02-2020, lineamientos para la asignación, recepción, entrega, devolución de bienes por los servidores públicos para trabajo remoto, ¿no? Esta es esta directiva, que ya tienen ya dos directivas. Entonces, una vez se aprueban directivas sobre almacenamiento, sobre distribución, sobre inventario, sobre disposición final de los bienes muebles, serán, ¿no?, derogadas estas. Entonces, como todavía no hay directivas en estas, todavía estas están vigentes, ¿no? ¿Y dónde lo dice esto? Lo dice en el decreto legislativo 1439, en la primera disposición complementaria transitoria. Medidas hasta la implementación de la Dirección General de Abastecimiento. En tanto, la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas en el decreto legislativo de conformidad con el proceso de progresividad establecida en la segunda disposición complementaria final, se mantienen vigentes las normas directivas y otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en lo que resulte aplicable. Ahorita están todavía vigentes. Entonces, para poder finalizar, la Dirección General de Abastecimiento tiene cuyo ente rector, que es la DGA, tiene estas siguientes funciones: regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo su ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento; absolver consultas y asesorar a entidades sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento; aprobar el diseño de las funcionalidades del SIGA, así como sus actualizaciones y modificaciones; implementar el catálogo único de bienes y servicios; fortalecer el desarrollo de las capacidades técnicas de los responsables y servidores involucrados en la gestión de la cadena de abastecimiento público; certificar, ojo, certificar a los responsables de las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público en las materias que establezca la DGA; difundir los resultados de los estudios económicos y estadísticos, entre otras; disponer la implementación de buenas prácticas en el ámbito del sistema nacional de abastecimiento; disponer las acciones para la articulación entre el OCSE, Perú Compras, en su calidad de conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo resalto acá con rojo? Certificar a los responsables de las áreas involucradas. Anteriormente ustedes han visto, por ejemplo, en lo que es, ¿no es cierto?, OCSE se certifica, ¿no?, como asistente, analista, especialista, ¿no es cierto? Ahora también, el anterior ente rector, que era la Superintendencia Nacional de los Bienes del Estado, también certificaba a sus profesionales. ¿En qué? En dos módulos: bienes muebles y bienes inmuebles. Que a la fecha estas certificaciones ya van a dejar de pasar para que la DGA ahora ya certifique. Y por eso yo les invoco que esta conferencia sería modo de que puedan aprovechar para que de repente puedan obtener, ¿no?, vuestro certificado de participación, ¿no?, de este webinar. Porque obviamente para poderte certificar, primero lo que piden, ¿no?, años de experiencia, cursos llevados en relación, ¿no?, al sistema, ¿no? Entonces,
Este webinar está siendo certificado, ¿no? Para los interesados, ¿no? Que quieren obtener su certificado. Bueno, eso sería la presentación de todo este webinar, que espero que sea a buen provecho de cada uno de los participantes. Y de repente vamos a pasar a ¿no? A algunas preguntas, a unas inquietudes que tengan por parte de ustedes, ¿no? Para poder absolver, ¿no? Bañó, asesores y consultores.